¿Alguna vez has orado con todo tu corazón y solo escuchaste silencio? ¿Has sentido que justo cuando más necesitabas a Dios, Él parecía estar más lejos? Ese vacío, esa sensación de abandono, puede romper incluso al más fuerte. Y si estás en ese momento ahora mismo, quiero que sepas que no estás solo. En este video vamos a explorar algo que puede cambiar tu perspectiva completamente. ¿Y si ese aparente abandono no es rechazo, sino preparación? Vamos a hablar de ese silencio de Dios que duele. Vamos a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué Dios calla cuando más lo necesitas? ¿Realmente te ha abandonado o te está moldeando? ¿Puede haber propósito en el dolor? La Biblia está llena de momentos en los que grandes hombres y mujeres de fe sintieron lo mismo que tú. Job maldijo el día en que nació. David gritaba en sus salmos: ¿hasta cuándo, Señor? Incluso Jesús en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ninguno de ellos se quedó en ese momento. Ninguno fue abandonado. Lo que parecía el final era apenas el comienzo de una transformación. Este video es para ti, que estás atravesando un desierto espiritual. Para ti, que has dejado de orar porque piensas que nadie escucha. Para ti, que estás a punto de rendirte, porque quiero mostrarte que hay propósito en tu proceso, que el silencio de Dios no es su indiferencia, sino su manera de trabajar en lo invisible, y que lo que sientes como abandono puede ser en realidad el entrenamiento para lo que viene. Quédate hasta el final, porque hoy tal vez no solo encuentres respuestas, sino también esperanza. A veces la oscuridad es tan densa que parece que nunca va a terminar. Te despiertas sin ganas. Todo lo que antes te daba alegría ahora te parece lejano. Y lo peor de todo, sientes que Dios, ese en quien siempre confiaste, ha desaparecido. No escuchas su voz, no sientes su presencia y te preguntas: ¿qué hice mal? Pero quiero decirte algo que puede cambiar tu forma de ver esta etapa. La oscuridad no es el final. A menudo es el comienzo de una nueva historia. Mira la vida de Job. Era un hombre íntegro, temeroso de Dios. Tenía familia, riquezas, salud, y lo perdió todo, absolutamente todo. Sus amigos lo acusaban. Su esposa le decía que maldijera a Dios y muriera. Y Dios, silencio, doloroso silencio. Pero Job no fue destruido, fue purificado, fue probado y al final fue restaurado con el doble de lo que tenía antes. ¿Qué pasó en ese tiempo oscuro? Dios estaba trabajando, aunque Job no lo veía. O piensa en David, el joven pastor que fue ungido como rey. ¿Sabes qué pasó después de su unción? Años de persecución, de vivir como fugitivo, escondido en cuevas. Un hombre que había recibido una promesa divina y terminó huyendo por su vida. En los Salmos escribió con el alma desgarrada: estoy hundido en el fango, no tengo dónde apoyar mis pies. Esa es la oscuridad, el tiempo entre la promesa y el cumplimiento, el espacio entre el llamado y la coronación. Y sin embargo, cada uno de esos momentos fue clave. Porque fue en la cueva donde David aprendió a depender solo de Dios. Fue en la pérdida donde Job descubrió una fe que no dependía de las bendiciones, sino del carácter de quien bendice. Tú también puedes estar en ese punto, entre lo que Dios prometió y lo que ves hoy, en el silencio, en la duda, en la oscuridad. Pero escucha esto. El hecho de que no veas la luz no significa que el sol no está. La noche puede ser larga, sí, pero cada noche tiene un amanecer. Y Dios no termina historias en puntos suspensivos. Si aún no ves la redención es porque no es el final. Tu oscuridad, por profunda que sea, no es una tumba, es un útero, un lugar de transformación donde
Lo viejo muere y lo nuevo empieza a tomar forma. No estás enterrado, estás siendo sembrado. Uno de los momentos más desconcertantes de la fe es cuando Dios guarda silencio. No hay señales, no hay respuestas, solo un eco, solo incertidumbre. Y es natural preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué un Dios tan poderoso, tan amoroso, tan cercano, parece tan lejano cuando más lo necesitas? Pero escúchame bien, el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. En la Biblia, el silencio de Dios no es raro. De hecho, es parte del patrón divino. Antes de que Dios hable, muchas veces hay un silencio, un espacio que nos obliga a mirar hacia adentro, a revisar nuestra fe, a depender más de Él que de lo que sentimos. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Ningún profeta, ninguna palabra, ninguna señal. 4 siglos, donde el pueblo se preguntaba, ¿nos ha olvidado Dios? Y sin embargo ese silencio no era abandono, era preparación, era el preludio de lo más grande que vendría, el nacimiento de Jesús. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús. Tu amigo está enfermo. Pero Jesús no se movió. Esperó 4 días. Demasiado tarde, para un milagro, o al menos eso parecía. Y cuando llegó, Lázaro ya estaba muerto. Pero fue precisamente esa demora, ese silencio, lo que permitió un milagro aún mayor. No una sanidad, sino una resurrección. ¿Qué tal si lo que tú ves como indiferencia es en realidad una estrategia para que su gloria se manifieste de forma más poderosa? Dios no necesita hablar a cada momento para estar trabajando. Muchas veces obra en silencio, como el alfarero que da forma al barro sin que éste entienda el diseño. El silencio de Dios puede enseñarnos más que 1000 sermones. Nos revela en quién realmente confiamos, nos muestra si seguimos a Dios por quien es o solo por lo que hace. Si estás en ese silencio ahora mismo, no desesperes, no asumas que Dios te ha abandonado. Pregúntate más bien, ¿qué quiere enseñarme aquí? ¿Qué está desarrollando en mí? A veces el cielo está en silencio porque tú estás en examen, y en un examen el maestro nunca habla, pero eso no significa que se haya ido. Recuerda, un padre no siempre habla mientras guía al hijo. A veces lo observa en silencio, con amor, esperando que lo aprendido se ponga en práctica. Así es Dios contigo. Dios no improvisa, Él no actúa por impulso, Él prepara. Y a veces esa preparación duele, porque no es una preparación cómoda, es una que desmantela, que poda, que quebranta, pero lo hace con un propósito, que estés listo para lo que Él ya ha preparado para ti. Imagina a un atleta de alto rendimiento. Nadie llega a la cima sin entrenamiento, sin disciplina, sin dolor. Cada músculo trabajado, cada gota de sudor, cada día que parecía imposible, tiene una razón. Y así también es con Dios. Miremos la vida de José. Soñador desde joven. Recibió visiones de grandeza, de liderazgo, pero en vez de subir inmediatamente, fue vendido por sus hermanos, traicionado, esclavizado, encerrado injustamente en una prisión. Años de olvido. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba allí, preparándolo, moldeando su carácter, eliminando el orgullo, enseñándole a administrar, a esperar, a confiar. José no fue abandonado, fue procesado, y cuando llegó el momento, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Pero, más importante aún, se convirtió en un hombre capaz de perdonar a sus hermanos y ver el propósito en su dolor. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. ¿Te das cuenta? La preparación no es castigo, es alineación. Es una oportunidad para crecer hasta la medida del llamado. Dios nunca te da una asignación sin primero darte formación, porque si te da lo que pides sin estar listo,
puede destruirte. Moisés también vivió esto, criado en palacio, educado como príncipe. Pero antes de liberar a Israel, tuvo que pasar 40 años en el desierto cuidando ovejas. 40 años de anonimato, de silencio. ¿Para qué? Para vaciarse de Egipto y llenarse de Dios. El desierto de Moisés fue su universidad espiritual. Y tú, estás en tu desierto ahora mismo. Tal vez estás perdiendo cosas, tal vez sientes que todo se derrumba. Pero en el cielo no se cae nada que no vaya a ser reconstruido de forma más fuerte. Dios te está preparando, a su manera, a su ritmo, porque Él ve cosas en ti que tú todavía no ves, potencial que aún no entiendes, llamados que ni siquiera imaginas. Tu dolor no es inútil, es un cincel que está esculpiendo tu propósito, y cuando llegue el tiempo, cuando hayas sido afinado, purificado, transformado, verás que todo ese proceso tenía sentido. No porque todo salió como querías, sino porque Dios te hizo alguien que ni tú reconocías, más fuerte, más sabio, más humilde, más lleno de Él. No subestimes tu proceso, no maldigas tu valle. Dios no está castigándote, está capacitándote. Y recuerda, cuanto mayor es el llamado, más profunda es la preparación. Sentir que Dios te ha abandonado es una de las experiencias más solitarias que puede vivir un creyente. Te preguntas si hiciste algo mal, si Dios se cansó de ti, si acaso tu fe fue una ilusión. Pero, ¿y si redefinimos ese sentimiento? ¿Y si lo que llamas abandono, Dios lo llama entrenamiento? Porque el abandono implica que alguien se ha ido, que te ha dejado a tu suerte. Pero Dios, aunque no lo sientas, nunca se va. Él prometió, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Crees que Él rompería esa promesa justo cuando más lo necesitas? Tal vez el problema no es su ausencia, sino nuestra interpretación. La fe no se trata de sentir, se trata de confiar. Cuando un niño está aprendiendo a caminar, su padre no lo sostiene para siempre. En algún momento, suelta su mano para que el niño aprenda a mantenerse solo. No porque ya no lo ame, sino porque quiere que crezca. Y el padre está cerca, aunque el niño no lo vea, listo para levantarlo si cae. Así es Dios contigo. Redefinir el abandono significa ver el silencio no como rechazo, sino como una oportunidad para madurar, para hacer raíces profundas, para desarrollar una fe que no depende de emociones, sino de convicciones. Hay una historia que ilustra esto perfectamente. Un joven oraba cada día pidiendo dirección, pero un día dejó de sentir a Dios. Pasaron semanas, luego meses. Desesperado gritó, ¿dónde estás, Señor? Y en su corazón escuchó una respuesta. Estoy en el mismo lugar que cuando confiaste en mí la última vez. Dios no se mueve por sentimientos, se mueve por fidelidad. Y si hoy no lo sientes, no significa que se ha ido. Tal vez está enseñándote a caminar por fe y no por vista. ¿Qué puedes hacer en esos momentos? Primero, habla con Dios, incluso cuando no sientas nada. Él escucha. Segundo, sumérgete en la palabra. Allí encontrarás consuelo cuando no haya emoción. Tercero, rodéate de personas de fe. No estás solo, aunque lo parezca. Y cuarto, recuerda los momentos en los que Dios sí habló. Su fidelidad pasada es garantía de su presencia futura. Redefine tu abandono. No es el final, es el comienzo de una nueva fe. Si has llegado hasta aquí, quiero que escuches esto con todo tu corazón. No estás solo. Dios no te ha abandonado. No importa cómo te sientas, no importa lo que veas. La verdad de su palabra es más firme que tus emociones. Este es un llamado, no a entender todo, sino a confiar en aquel que sí lo entiende. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez el dolor sigue allí,
pero eso no significa que no estás avanzando. A veces, crecer duele. A veces, madurar requiere pasar por el fuego, pero el fuego no viene a destruirte, viene a purificarte. Confía, no en tus fuerzas, no en tu capacidad, sino en Él, en el Dios que nunca ha perdido una batalla, en el Dios que abre caminos en el mar, que resucita muertos, que convierte el dolor en propósito. Confía no porque lo sientes, sino porque lo crees, porque sabes quién es Él, aunque no entiendas lo que hace. Tú no necesitas ver el camino completo para dar un paso. Solo necesitas saber que Dios va delante de ti, que Él no duerme, que no se olvida, que no falla, y si Él va contigo, ¿a quién temerás? Tal vez hoy no veas lo que esperabas, pero confía, Dios no olvida a los que ama. Y si todavía estás respirando, es porque aún hay propósito, porque aún hay promesas por cumplirse. Recuerda, tu historia aún se está escribiendo. No juzgues el capítulo por la página que estás viviendo ahora. Este es tu momento para decidir. ¿Seguirás creyendo, aún sin ver? No porque sea fácil, sino porque Él es digno, porque Él ha sido fiel, porque Él ha estado allí antes y estará allí otra vez. Confía, aunque duela, aunque parezca imposible, aunque no entiendas, porque confiar cuando todo tiene sentido no es fe. La fe verdadera se demuestra en medio del silencio, en medio del caos, en medio de la espera. Y si decides confiar hoy, estás sembrando esperanza para el mañana. Estás diciéndole a Dios, no entiendo, pero aún así confío. Y eso es adoración en su forma más pura. Tal vez comenzaste este video sintiéndote abandonado, perdido, en silencio, pero ahora sabes que ese silencio no es vacío, es preparación, que tu dolor no es castigo, es propósito, y que Dios no te ha dejado, te está formando. La historia de tu vida no ha terminado. El capítulo que más duele puede ser el que más te transforme. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando, aunque todo dentro de ti quiera rendirse, porque hay un Dios que no suelta lo que ama, y Él te ama más de lo que imaginas. Este es solo el comienzo de lo que Él hará en ti y a través de ti. Gracias por quedarte hasta el final. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite esperanza hoy. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Dios no te ha abandonado, solo te está preparando.